Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Al Día, producido por TAC Televisión y Nortevisión. Hoy en este programa queremos abordar muchos temas, queremos abordar de nuevo el tema de la discapacidad y de la inclusión, queremos también hablar de la participación ciudadana y, por último, también tocaremos la maternidad en la juventud. Para ello, en primer lugar, como siempre, doy la bienvenida a mi compañera Brenda. ¿Qué tal estás, Brenda? Buenas noches, Ada. Pues bien, la verdad que tenemos un programa cargadito y bastante complicado. Vamos a ver cómo se desarrolla. Y por último les voy a presentar a Patricia Rivero Pérez, Patricia Pérez Rivero. Patricia Pérez Rivero, no pasa nada, le hemos cambiado el apellido a los padres, espero que me perdonen si nos están escuchando. Y bueno, ella es una escritora que bueno, escribe diferentes artículos en diversos medios de comunicación digitales, pero además tiene un plus porque ella además lo escribe de forma inclusiva, es decir, para que todos y todas las personas que están, pues, que lean eso puedan también, a pesar de las diversidades que puedan existir, puedan llegar a leerlo, porque creo que muchas veces cuando hacemos, pues, un artículo nos olvidamos de que igual no es una lectura inclusiva y de que no todas las personas realmente están pudiendo acceder a ese texto. Y además, pues ella también tiene una obra literaria de la que le daré paso para que ella nos la comente. Y además de todo lo que hace, pues participan diferentes asociaciones, digamos que con la finalidad de trabajar por la exclusión social, por erradicarla. Y bueno, además de muchas más cosas que abordaremos a lo largo de este programa, y por ello yo me callo y te dejo a ti que complementes. Muchísimas gracias a las dos por invitarme. En primer lugar, creo que la inclusión forma parte de todos los ámbitos y, como dices, ya no solamente hago los artículos accesibles por comodidad, sino que la media en lectura ha bajado. Leemos muchas cosas por internet, no prestamos atención, 2 minutos es lo máximo de tiempo de atención que tenemos una persona. Entonces intento que, a pesar de cubrir las necesidades de la accesibilidad, lo leas de la manera más cómoda, porque siempre pienso que no importa solo el contenido, sino el formato. A veces no tenemos tiempo o no nos gusta el tema, o incluso transmitimos más con nuestra propia voz que las palabras escritas, porque no sabemos la intención, el sentimiento o la carga del contenido. Yo colaboro, como dijiste, con varios periódicos digitales, con 5. El mismo artículo, pero dependiendo a la isla que lo mande, los hago más extensos, más cortos. Por ejemplo, Tenerife es una isla que lee bastante, entonces con 6 páginas es suficiente, pero hay otras islas que no leen tanto y a lo mejor el periódico tiene demasiados artículos. Intento cargarlo con menos información, pero más detallada, y este año me planteé, aunque todos los dispositivos tienen el apartado de accesibilidad, leerlo con mi voz, porque es una manera de conocerme, de enfocarlo y de que otras personas cojan eso como ejemplo y lo hagan. Es decir, cojo un vídeo de una imagen fija y lo leo, máximo 3 minutos. No quiero que sea más, porque 3 minutos dura la canción. Sé que la atención media va a estar ahí. Mucha gente me lo ha agradecido, incluso sé que no leen los artículos, lo escuchan. Así que es una forma de leer de otro modo. Y lo encuentro bastante interesante y creo que se debe de compartir más, pero no todos pensamos en ese apartado igual. Así que es una barrera grande con la que yo me encuentro día a día. Muy interesante. ¿Tú qué opinas, Brenda, sobre estos textos, sobre la posibilidad de adaptarlo, ¿no? Porque yo creo que es algo que muchas personas ni tan siquiera habíamos caído, y la verdad que es algo en lo que no nos habíamos nunca planteado. Ya el mes pasado trajimos ese tema a plató, como la inclusividad es un tema muy importante, y especialmente un tema muy importante pues por lo que estamos comentando. La mayor parte de las personas somos capacitistas y ni siquiera pensamos, sin ningún tipo de malicia, en la necesidad y en las cosas que están adaptadas para nosotros, pero que no son tan fáciles para muchísimas otras personas. Entonces, que encontremos a gente que prácticamente de forma voluntaria y porque nace de ella pensar en estas cosas y buscar una herramienta o una forma de adaptarla, creo que es un ejemplo que deberíamos seguir un poquito cada uno, aunque sea en nuestras casas. ¿Y cómo caes? Porque claro, una pregunta que me gustaría hacerte, ¿cómo te nace a ti esa motivación de decir, oye, pues voy a probar esto para llegar a más personas? Pues siempre la inclusión la he visto en mí. De pequeña yo tenía escoliosis, entonces en el colegio fui muy rechazada por tener el corcel, tenía gafas, era como el centro de atención, y cuando habían excluido sentía que era igual que yo. Y cuando ya a medida que fui superando todo, me quité las gafas, como el corcel, quise
apoyar a esas personas, porque a veces cuando uno tiene más problemas necesita más apoyo y me gusta dedicar mi tiempo a ello, porque creo que la empatía es algo básico y se ha perdido muchísimo. Siempre tenemos esa tendencia de etiquetar, apartar lo diferente, cuando realmente ves a una persona sana tiene más problemas que otro, y desde muy pequeña me lo suelen preguntar mucho. No tengo un porqué, a lo mejor si no me hubiera pasado eso, lo hubiera sido, porque a mí me duele cuando alguien sufre. O sea, no me gustan ni las barreras, ni las etiquetas, ni que te traten diferente, porque todos tenemos capacidades, lo que pasa es que cada uno tiene su opción de llegar al objetivo, y no soporto las injusticias, es algo que a mí me afecta demasiado. Incluso he llegado al punto de ser demasiado empática y verme involucrada, por ejemplo, hace 2 años casi me atropellan por ser demasiado empática. Hice una simulación con un bastón, una venda, la persona que estaba grabando conmigo no me avisó de que venía el coche, crucé y sentí el asfalto vibrar y me paré, pero el coche aquí, y dije, esto es un puedes ser empática, pero no te la puedes jugar, y lo viví al límite y dije, empática, pero no loca. Así que empecé a bajar las revoluciones. Es buena la empatía, pero hay que saber controlarla y es muy difícil. A mí a veces me cuesta. Qué interesante. ¿Y cómo empezaste porque bueno, nos has comentado ese sentimiento que te lleva a ti a participar y a querer explorar, pero ¿cómo empezaste, no? ¿Qué fue lo primero? Pues en el colegio los niños con síndrome de Down siempre estaban apartados, nunca los incluían en el recreo, y yo me acuerdo enviarles cartas por debajo de la puerta. Y cuando me respondían me sentía especial, porque digo, hay 600 niños en el cole, solo me responden a mí, supongo que soy la más especial. Después en el instituto me relacionaba con la gente extranjera, siempre estaba con asiáticos todo el día, porque con los canarios no sé, no coincidía o me llamaba la atención otra forma de ser. Y en el bachillerato igual, y siempre lo nuevo, lo diferente me llama la atención. Y con el tema de la discapacidad, cuando alguien la padece es más sensible, es más consciente y respeta más la vida, valora más cosas que uno no hace. El hecho de levantarte de la cama por ti misma, hay personas que no pueden y se lo imaginan 1000 veces, y creo que eso me hace sentir que viven más que nosotros, porque sin saber lo que pueden hacer, viven más y sienten más que en cada acto que hagamos nosotros, y es indescriptible eso. Eso es verdad, porque nosotras muchas veces pues reivindicamos, bueno, tenemos miles de reivindicaciones, pero muchas veces aquellas que son más básicas ya las damos como hechas, ¿no? Como es el propio hecho de levantarte de la cama, caminar, ver, oír. Elegir tu ropa. Sí, sí. Hay personas que no la pueden elegir, tienen que esperar a que venga alguien, decidir cuándo te vas a bañar, decidir dónde vas a desayunar o preparar el recorrido. Es que casi la mitad de decisiones que tomamos nosotras tres, hay gente que no puede ni tomarlas. Y eso hay que planteárselo. Y valorar que uno esté sano, ¿verdad? Que cuando uno está malo dice, ay Dios mío, mi cuerpo, pero nos quejamos por nada. Eso es verdad. Yo creo que muchas veces, bueno, lo hablábamos como tú bien decías en el programa anterior con nuestro compañero Donay, pero muchas veces ni tan siquiera valoramos todo esto, ¿no? Es decir, vamos un poco a lo nuestro, ¿no? Somos como una sociedad muy individual, que vamos a nuestros propios intereses, con cero empatía, como bien decía Patricia, y que no es tampoco igual el resto del mundo. Sí, además yo creo que podemos extrapolarlo un poco a todo. Nosotros que la mayor parte del activismo que hacemos es pues en minorías sociales o como feministas, pues en ese sector de la sociedad que se ve, la mitad de la sociedad que se ve vulnerada, es increíble cómo se va repitiendo y cómo estas cosas, las personas que pertenecemos a ese tipo de grupos, al final es lo que dice, valoramos la vida de una forma diferente, y además ni siquiera tenemos que ir hablando de mira, es que no pueden, es que lo valientes, es que al final la gran mayoría de esas personas, de la manera que puedan, se sobreponen y superan obstáculos que para nosotros, como estabas comentando ahora Patricia, para nosotros a lo mejor nos pasa ahora y se nos caería el mundo, pero se superan obstáculos día a día, y hay una fuerza interior que aprendes tú de ti mismo si te llega a pasar, o de las personas que además viven con eso de toda la vida también, y solemos no hacerlas a menos, pero intentar proteger, intentar decir que el mundo hay que adaptárselo a ellos para que ellos estén cómodos. No, hay que adaptarlos a ellos para que ellos se puedan desarrollar como personas, no para que puedan superar obstáculos. Es para que al superar esos obstáculos tengan una vida lo más plena posible y lo más parecida a la de cualquier otra persona. Muchas veces lo que pasa, por ejemplo, imagínate,
una persona con discapacidad, movilidad reducida, que participa en una carrera, si llega a la meta, todo el mundo va a decir que es un campeón, pero si tú corres no eres una campeona. O sea, le ponemos el plus de extra cuando realmente hace lo mismo, y cuando tú velas por la inclusión, no por tener discapacidad, eres más extra que otro. Hay que, o sea, el ánimo está bien, pero no hay que magnificar todo, porque entonces ya lo especial se pasa. Claro, que claro, incluso la infantilización, ¿no? Que exacto, tu valor no es el mismo. Puedes, cómo superar las barreras, eres el mejor, claro, y tú dices, y tú no tienes barreras también, amigo. Es que es eso, es una y que al sobrealabar algo, al final disminuyes el valor de lo que hacen. Como es que, claro, es que no... Pero es que al final como lo que tú estás no haciendo podías hacerlo, lo has hecho, eres es fantástico. Magnífico lo que has hecho. Claro, y al final lo que haces es rebajar el verdadero valor de lo que han conseguido. Como esa pescadilla que se muerde la cola y esa hipocresía nuestra, ¿no? Sí, sí. Que precisamente una de las cosas que, por ejemplo, que, claro, como el programa anterior fue con Adonai, lo comparamos, porque además una de las cosas de las que él reivindicaba mucho era el hecho de que se le traten igual, ¿no? Él hacía un comentario que a mí me encantó cuando él se incorporó a las prácticas, y digamos, el que hacía de su jefe le preguntó que cómo le podía llamar, ¿no? Discapacidad, persona con diversidad funcional, y él dijo, pues no sé, llámame Adonai. Entonces yo creo que eso es algo bastante simbólico, ¿no? Las etiquetas, lo que tú hablabas, sí, ¿no? Como... Empezamos por los nombres, hombre, claro que está que se dice personas con discapacidad porque lo pone en la ley, pero hay que llamarle por la persona que es, y ya después si vas a hacer un trámite sí que tiene la categoría de personas con discapacidad, pero si ya vamos a ir, tú morena, tú rubio, pues estamos segregando y creando grupos cuando somos los mismos. Exacto, que muchas veces somos una sociedad que caemos en etiquetas, el negro, el homosexual, le ponemos nombre a todo, feminista, ese es el problema. Yo qué sé, el político, el del PP, por decir una tontería, ¿no? Pero eso sí es verdad que, y al final es una tontería, eso es una característica simplemente, o una personalidad, o simplemente una situación de ese momento, ¿no? Es una característica, pero no te define como persona. Yo también he visto el programa, y sí puedo decir que lo que él vela es verdad, se busca una igualdad real fuera de la calle, y muchísimas cosas que no ves. Pregúntate cómo cruzan el paso peatón, pregúntate cómo va a un supermercado que no hay etiquetas en braille. O sea, les invito a las dos, ir a, cuando se laven los dientes, con los ojos cerrados, coloquen todo tal cual y a ver si lo pueden hacer bien. No puedes, tiendes a abrirlo, o sea, tenemos una vida muy cómoda, y ya no solo falta de empatía, el problema es el tiempo. Tenemos tantas cosas que hacer, queremos hacer tanto y tantas obligaciones, que no tenemos tiempo de escuchar al otro, de ver cómo está el otro. Para la empatía se necesita tiempo, y no todo el mundo está dispuesto a sacrificarlo. Ustedes dos son chicas ocupadas y lo saben, que a veces no damos abasto, y sin tiempo no hay empatía. Que de hecho una de las grandes reivindicaciones también es que ahora que, bueno, se quiere revisar todo lo que es la legislación, todo el tema, pues para adaptarla, ¿no? Al siglo XXI, sí que hace falta contar con esas personas, ¿no? Porque también tendemos a mucha infantilización a la hora de vamos a legislar para ellos, pero nosotros. Sí. Eso es otra de las grandes reivindicaciones que tienen estos colectivos, y además que es que no tiene ningún sentido, ¿no? A nadie se le ocurriría legislar sobre temas, yo qué sé, de violencia de género sin las entidades de violencia de género, o vamos a legislar sobre educación sin contar con la comunidad educativa. Pues es todo lo mismo, ¿no? Tienes que contar con las personas afectadas, con los familiares de las personas afectadas, porque también tienen otra vida para el sufrimiento, y con las entidades que conocen el tema. No puedes crear una ley sin tener en cuenta a quién la afecta, y muchas veces las leyes no contemplan a las personas que realmente las necesitan. Ahora te has lanzado a la piscina súper rápido, ¿no? Precisamente la reivindicación del colectivo feminista es que han hecho la nueva ley de violencia de género sin ellos. O sea, iba con segunda, les pasa un poquito a todos, ¿no? Y también con la educativa también lo podemos poner. Sí, o cuando se revisó el Tribunal de Violencia de Género y dijeron, pues vamos a poner a 5 hombres a hacer las nuevas leyes de... Iba con segundas y terceras, ¿no? Pero bueno, sí. Y luego también sí que te quería pedir pues que nos hablaras, ¿no? de esa obra, que un poco comenté al principio en la presentación, pero que no llegué a introducir, porque creo que es mejor que lo hagas. Te lo agradezco. Pues la obra la presenté el 18 de noviembre del año pasado. Fue la tercera vez que lo intentaba, porque la pandemia me lo impidió 1.000.000 de veces. Tuve la suerte de contar con 30 personas, con las medidas de seguridad que tocaban. Se titula La luz nace en la oscuridad. Lo hice por mi hija el título, porque cuando he estado más oscura, más luz me ha dado ella, y siempre que tenemos un problema hay una mano amiga. Entonces quería darle
un enfoque diferente porque cada relato no tiene nada que ver con el título. Me gustaba poner un título que no tenga nada que ver por crear controversia. La imagen de la portada es muy provocativa, quería que hable bien o mal, pero que el libro cuando se vea explote. Y las características que tiene de formato es que es apaisado. Ya es un libro, no lo vas a encontrar así. Pesa poco para que lo puedas trasladar a cualquier sitio. En horizontal, por el tema de la movilidad reducida, es más fácil pasar las páginas, el escacharlas. La letra de un tamaño 14, que suele ser una media de 12, para las personas con baja visión. Incluso un niño o una niña que comienza a leer, las identifica las letras con más facilidad. Y después tiene el código QR donde narré las 4 historias, que ahí se escucha mi intención, se me escucha llorar, se me escucha reír, y es más ameno escucharme que leerme, porque a lo mejor no tienes tiempo, no tienes ganas, y para descubrir quién soy, escuchándome se aprende mucho más. 4 historias diferentes. Primero, el columpio olvidado, el único columpio que existe aquí en nuestra isla para las personas con diversidad funcional. Digo diversidad funcional porque en el columpio existe y tiene el cartel. Cuento cómo se trajo, porque fue un padre que lo trajo para su hijo, con ayuda de los vecinos de la isleta. Pagaron 4.000 euros para traerlo, lo donaron al ayuntamiento. Paso por muchas etapas y eso para mí fue un despertar, porque nunca había visto un columpio adaptado a una diversidad funcional. O sea, yo veo un parque y ahora que soy madre, y si mi hija, Dios que no quiera, le pase algo, ¿a qué parque la llevo? Después el segundo, una historia de amor entre una persona con discapacidad y una chica que es sana, pero no lo es. Tiene una enfermedad terminal y juego con la enfermedad y la discapacidad, que siempre vemos la discapacidad, pero no vemos las enfermedades ocultas. Y se ve cómo su amor crece, pero el destino decide lo que quiere para ellos dos. La tercera creo que te va a gustar, es más típica, pero feminista, por decirlo así, las etiquetas sexuales a los juguetes. Me di cuenta que cuando llevo a mi hija a un sitio de comida rápida, no voy a decir las marcas, es niño o niña. ¿Por qué tiene que, o sea, por ser niña tiene que coger el paquete de niña cuando quiere a lo mejor el coche? Y los catálogos de Navidad me decía ella, no, es que lo azul no porque es para niños. Me enfadé, le dije, no, en lo que tú quieras, ponen esos colores para llamar la atención. Y le expliqué que los juguetes no tienen sexo, los juguetes esperan que tú los elijas, que los compartas, y una historia de un niño que quiere un carro rosa, porque no es algo muy frecuente, es muy criticado y se ve cómo el colegio lo trata el tema y coopera con los padres. Y el último, un diario de un adolescente tal cual. Hoy me he levantado, me ha salido un grano, le baja la regla, tiene que decidir qué estudiar, se enamora por primera vez y creo que los 16 es una etapa muy complicada que nos dicen cómo ser mujer y qué quiere ser cuando ni siquiera sabes. Entonces son historias muy diferentes, pero todas tienen exclusión social, son personajes introvertidos, son personajes que no tienen confianza, y a medida que la historia se desarrolla sacan a la luz todo el potencial que tienen, que no le frena ninguna barrera ni su forma de pensar. Por eso el libro ha gustado, porque era el primero y dije enfocarlo a todos los sectores. Sé que por ejemplo el de los juguetes es más flojo, pero como madre quería reivindicar la figura de los niños a la hora de decidir. El diario, porque me parece muy personal escribir un diario y contar cómo es la primera vez que te vas al periodo, que no es fácil, que los chicos no viven eso, pero nosotras sí, y los cambios que sufrimos hormonales, físicos, emocionales, había que ponerlo. La historia de amor, porque hay discapacidades y enfermedades que unen, porque al final te comprende esa persona. Y la del columpio, porque hay historias que tienen que ser contadas, y creo que ha sido lo más maravilloso que he escrito, y que esa familia me diera el permiso para escribirlo, ya eso fue un regalo, porque el niño lo vio, el niño se alegró y lo valoró, y ya eso para mí era mi top 10 de felicidad, ¿sabes? Que el libro más completo, ¿no? No te quedas con las ganas de leerlo. Sí, tienes que dejar por un lado la reseña para ver dónde se puede y dónde se puede adquirir ese libro. Puedes ir a Canarias Book en la calle Domingo J. Navarro 23, también por la página web, y ahí lo pueden tener, ¿sabes? Entonces es un libro, no cuesta muy caro, es un libro fácil de leer, 102 páginas. No quería un libro largo, porque yo, por ejemplo, en enero me regalaron 5 libros, no tengo tiempo para leer 1000 páginas. Entonces, un libro rápido, pero que con lo poco que leas, te lo puedes leer en un trayecto de guagua, un capítulo. A veces eso es suficiente, porque no hace falta palabras, hacen falta contenido. Y yo creo, no es por nada, pero que lo tiene. Pues bueno, te vamos a cortar un poquito rápidamente, porque nos vamos a ir a publicidad unos segundos y volvemos.
El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Pues como dijimos, ya estamos de vuelta, solamente unos segundos, y continuamos con el libro que nos estaba comentando Patricia. Yo te quería hacer otra pregunta, que sí, ya llevo muchas, ¿no? La verdad. Pero bueno, otra pregunta, que es, ¿y tú cómo caíste en todos esos detalles, no? Porque nos hablabas lo del tema de horizontal, nos hablabas de, por ejemplo, la letra A14 en vez de A12. ¿Cómo caes en todos esos detalles? La persona que me enseñó qué es la accesibilidad está en cama, no se puede mover y no puede pasar las páginas y teclea su ordenador con un palo a una distancia de 40 centímetros. Entonces mi intención era que leyera algo accesible y creé el formato por ella. Y me hizo pensar cómo hacerlo y no busqué referencias cómo hacerlo, sabía que era paisado, sabía que tenía que leerlo, porque no todo el mundo sabe leer braille. Y cuesta mucho y era más cómodo, la letra más grande, porque es como ustedes en qué momento no han estudiado por la noche y la letra pequeña les cansa la visión. Era por comodidad, dije, no solo se trata de publicar un libro, se trata de publicar algo especial, y creí que dedicarle más tiempo al formato era mucho más importante. Tuve algún pero con el tema del formato, porque vende más el vertical, porque la letra pequeña ocupa menos espacio, porque grabarlo fue un rollo, lo tuve que grabar mientras mi hija dormía, se escuchaba un montón de ruidos, todo muy autónomo. El libro se escuchan ronquidos de mi hija, ¿sabes? Que yo escucho relatos donde está. Entonces, cuando lo tuve y se lo presenté a la persona, me dijo, es la primera vez en 70 años que leo un libro. Y dije, da igual que la historia no sea buena del todo, hay algo bueno en el libro, y por eso lo hice así, porque de hecho lo dije en la presentación, Ada, no hay libros así. Hace poco una persona famosa a nivel nacional creó un libro y me dijo que cómo hacerlo accesible. Y la curiosa es que es una persona que sufre discapacidad y me pide consejos a mí. Me pareció triste, porque muchos autores sacan libros para llenarse los bolsillos y no se trata. Te puedo asegurar que lo que yo cobro por cada libro es €1, no es nada. Pero yo no quería ganar dinero, yo quería expresarme, darme a conocer, no tuve pérdidas, y aportar una literatura inclusiva, porque no la hay, por más que busques un libro. Te puedo asegurar que me he recorrido librerías y no las hay. No, la verdad que, de hecho, el formato que estabas comentando, yo tampoco he visto ningún libro que reúna esa serie de características, sino, como tú dices, es el libro, se cuenta la historia, y el formato es como... Que, hombre, un libro de 300 páginas, leerlo debe de ser cansado. De hecho, me va a pasar en el segundo, pero es cómodo. Al final, en el cine ves lo mismo, estás escuchando algo que está escrito. Lo que pasa es que no valoramos el guión, que eso es un libro. Por eso la insistencia en el formato. Y en el día del libro me regalaron varios libros, y me pasó que una persona que me regaló el suyo me dijo, me da vergüenza dártelo. Le dije, ¿por qué? Dice, porque no pensé como tú la gente. Dije, no tienes que pensar como yo, pero si publicas otro, piensa un poquito más.
no hay que seguir mi patrón, cada uno tiene el suyo propio, pero está claro que hay libros que no tienen esa trascendencia o el tema no es tan parecido. Al ser de exclusión e inclusión, yo creo que el libro tenía que ser así y me prometí que cada libro iba a ser así. Incluso en el segundo voy a por más, porque meto un pictograma de cómo leer el código QR, que no lo puse en el primero. Qué bueno. O sea, Brenda igual me va a matar, es lo que voy a decir. Pobre Brenda. Pero yo creo que podría ser un buen propósito tanto para el Consejo de la Juventud de Canarias como para el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que aquellas cosas que vayamos a editar, que por lo menos en el Consejo de Estudiantes no son muchas, porque casi todo lo hacemos digital, pero que cuando vayamos a sacar algo en formato papel, por ejemplo, pues no sé, nosotros una guía de las normas de progreso y permanencia, algo de la normativa, algo de la universidad, pues nos planteemos sacarlo en un formato inclusivo, ¿no? Pues sí, es muy curioso como es que lo mismo, ya lo hablamos la semana pasada de la misma forma, porque a mí la semana pasada, bueno, hablando con este chico cuando quería entrar en el consejo, me decía, oye, pero ¿y la página está adaptada? Y yo, ostras, es que las páginas se adaptan. Y fue como, pues sí, no te preocupes que la adaptamos, porque la estamos haciendo. Entonces, es increíble cómo algo tan simple como 2 frases para publicar algo, para que intente llegar, además ahora que estamos en el mundo, que hasta los partidos políticos están intentando ponerte la información por Twitter, por todas las partes, para intentar llegar a ti, y te hacen 4 chorradas en un formato divertido. O sea, piensan en lo divertido del formato para que tú tengas lo que estabas comentando antes, tus 3 segundos de atención, porque si no cambias, pero no piensan en que después la gente, todo el mundo lo pueda leer, o todo el mundo tenga la capacidad de llegar a ello. Entonces sí, que está claro que bueno, ahora hablamos de no papel, como en el Pacto Verde, la era digital para intentar economizar en ecología, vamos. Pero no pensamos después en estas cosas, es como todo súper transversal y todo tiene que ir de la mano y en todo momento tenemos que estar pensando en todo. Y una vez que aprendes que es así, tenemos que adaptarlo, o sea, tenemos que buscar la forma de intentar incluirlo en todo lo que hacemos. Es que es más cómodo, incluso para las redes sociales, tú presentas un pequeño texto, lo haces en un vídeo, tienes más visualizaciones. Totalmente. Y sabes cuánta gente te sigue, cuánta gente te ve, cuánta gente lo comparte y al final te beneficia. Es cuestión de sacarle lo más positivo a ese pequeño acto que hagas, que en realidad no es un acto que está contemplado en la ley. Totalmente, y de hecho tenías razón con lo de las publicaciones, porque sí es verdad que yo me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando lanzamos con el Consejo de Estudiantes, ¿no? Lanzamos algo, la misma información en texto, pero la lanzamos en una imagen y tiene muchos más likes, tiene muchas más visualizaciones, es mucho más compartido, es como más atractivo, ¿no? Te estoy diciendo lo mismo, solo que te lo estoy poniendo en una foto. Claro, ten en cuenta que un texto es informativo y un vídeo es personal. Al final puedes escuchar la voz de la persona, la intención, la cara, los gestos y vas a transmitir mucho más que en un papel. Hay cosas que deben de estar, pero si le pones una voz a todo lo que ponen ustedes, van a llegar a más personas. Bueno, pues muy interesante ya. También es muy curioso, porque claro, estabas comentando antes de que los demás autores no piensan en eso. No. Creo que tú has hecho un libro muy adaptado, un libro además que ha pensado, además lo has hecho precisamente para eso, para incluir. Para ustedes. Entonces, tu formato ha sido todo el momento pensado para eso. Pero claro, el resto de personas quieren contar, claro, los escritores o guionistas o lo que sea, quieren contar sus historias. Y sus historias a veces no son tan sencillas, ni son, que no digo que sea sencillo, porque no me parece nada sencillo tu libro, la verdad. Pero que no sería tan fácil adaptarlo de esa forma, muchísimas más páginas, lo que dice un libro de 1000 páginas. Entonces, ya no es lo que ellos quieran, sino yo creo que es que en las editoriales no creo que te lo pusieran fácil, ni a ti, yo cuando fui con ellos. El proyecto dije, no, quiero un libro accesible. Un libro accesible, digo, así, así y así. Vale, perfecto, fue un desconocimiento para ellos y aprendieron a trabajar de otra forma y me apoyaron un montón, pero ya no se trata porque tenga muchas páginas, sino que es algo sencillo de hacer. Cuando tú escribes un libro o un artículo, tú piensas el tema, la conclusión, la introducción, pero hay una cosa que hay que pensar, ¿quién lo va a leer? No es lo mismo que tú escribas en el Canarias 7 que en tu casa. En el Canarias 7 vas a hablar bien, en tu casa puedes decir una palabrota. Entonces hay que pensar en el lector. Se supone que tienes que atraer lectores o lectoras. Si yo solo pienso en la historia se cuenta cuando alguien te escucha. ¿Cómo se cuentan las historias? De boca a boca. Entonces, ¿de qué me sirve a mí crear una historia magnífica que atraviese el océano si no hay quien la sepa de ella? Se queda muerta. No, el guión de la película está justificado en la película, pero cuando hacen imágenes cortas de el día de no sé qué
Y foto, 10 fotos en la misma publicación. ¿La gente tú te crees que va a hacer? No, la gente va a hacer 1, 2, 3. Es los estados de WhatsApp que yo publico cosas y cuando pongo más de 4 estados la gente no lo ve. ¿Tú te crees que van a dedicar el tiempo a hacer tan? No hay tiempo, no hay ganas y no hay interés. Con perdón, ¿sabes? Hay que saber cómo atraerlos. Vete a un museo. ¿Cuánto tiempo tardas en ver un cuadro? 2 segundos, 3. Ni te miras las pinceladas, ni el arte, ni cómo está hecho, ni su composición. No tenemos tiempo. Y no valoramos lo que hay a nuestro alrededor. Ese es el problema. La barrera mental que encuentra la gente. No ver más allá de lo que no se ve. Una sociedad inmediata, como siempre hablamos. Sí, ya a veces no es ni que no tengamos tiempo, porque dedicamos un museo a la tarde porque se la queremos dedicar, pero es lo que dice, vemos un cuadro, vemos que hay una cosa normalmente rectangular o cuadrada con colores en el centro o representan una imagen y no nos quedamos, representa una imagen, bien, siguiente imagen. Siguiente. Y no, en la vida hay que replantearse, además lo vemos incluso pues, por lo que estamos hablando en el cine, en el guión de cine, o sea, ya los guiones la mitad no son buenos, solo tienen que estar pasando cosas. Y es lo que la gente no ha modificado porque la gente ya no sepa contar historia, ha modificado porque la gente no quiere consumir historia. No, la gente busca acción, cosas rápidas, una película larga con mucha trayectoria y que vaya lenta no interesa, le interesa la acción, el golpe de aquí y ahora. Por eso casi toda la película son en 24 horas se acaba el mundo, porque buscamos lo más trágico. Y bueno, uno de los temas uno de esos relatos que tiene tu libro, que es el del remo, que me parece muy interesante, porque también me parece muy especial que tengamos una persona joven sentada aquí que participe en eso del movimiento vecinal, en eso de la política local, porque siempre las personas jóvenes, cuando pensamos en una asociación de vecinos, o a lo mejor no una asociación, puede ser una plataforma vecinal, sí. no tiene por qué ser una asociación reglada, lo vemos como ese espacio de personas mayores que juegan al dominó y que no hay espacio para jóvenes, ¿no? No lo vemos como un sitio que se piense en las personas jóvenes. Entonces es un tema que nos gustaría tratar contigo, porque sabemos que participas y que además has hecho muy buenas propuestas. Gracias por la parte que me toca. Y lo que más me parece difícil es que hay muchos jóvenes que tienen intereses vecinales o colectivos, pero no encontramos a esa persona que te anime, y como vemos que la asociación o el colectivo de gente mayor, piensas que tú no puedes estar dentro. Y los de dentro creen que tú no puedes entrar porque no tienes la suficiente experiencia. Y a mí con el columpio lo que me pasó fue algo curioso. Yo estaba paseando, creo que mi hija tenía 3 años, y el columpio estaba clausurado con esta cinta de policía local. Y dije, ¿eso qué es? En ese momento yo estaba con un amigo que estaba en silla de ruedas, y dice, no, es un columpio para mí, o sea, si yo fuera un niño. Dije, ¿y por qué está roto? Ah, no lo sé. Y seguí caminando, dije, ¿por qué estará roto? ¿Qué le pasará? Y no sé, me dio un flechazo y creé una campaña en crowdfunding, no, esto de las firmas, no me acuerdo el nombre. Sí. En Che, y para que lo arreglaran y tal. Pues conseguí como 200 firmas. Dije, bueno, pues está loca, parece que alguien tal. Y dentro de esos comentarios me vino la persona que donó el columpio. Que de dónde había salido yo, que cuál era mi intención, porque claro, ¿tú sabes cuánta gente pasea por las canteras y pasa de largo el columpio? Y yo me detuve y estuve días enamorada, porque yo creo que me enamoré. Y después yo tenía una página inicial, que la tuve que dejar porque la persona falleció. Hice un vídeo de 10 minutos y llegó a 1 millón de visualizaciones. Yo estaba flipando, digo, ¿cómo me van a ver? Toda despeinada, toda enfadada. Y a las 2 horas me llaman del ayuntamiento, que quién era yo, por qué que hacía eso y qué quería. No te voy a decir con qué me reuní, porque creo que todos conocemos a la persona, pero cuando me vio de pie me dijo, ah, que tú no estabas en silla de ruedas. Claro, porque el vídeo está así enfocado y no se vio. Dije, no, yo camino como todo. Ah, como estabas peleando por el columpio, dije, y tengo que estar en silla para luchar por algo que es necesario en la educación infantil y la sociedad. Y entonces hablé con la persona que donó el columpio, hicimos una recogida de firmas, tuve que pedir permiso, me costó que el ayuntamiento me lo diera al principio por el tema de los trámites. Y esa vez que recogí firmas lo pasé muy mal, porque la gente me rechazaba, pensaba que iba a pedir dinero, me dijeron la niña del columpio sin brazos, se metían conmigo por querer ayudar, porque claro, era un columpio cuando está al lado un montón de parques infantiles. ¿Para qué? Si hay más juegos. No veían el valor de la persona que iba a usarlo. Ah, como mi hijo no está en silla, pues a mí me la trae floja, a mí me da igual.
Total, que se queda ahí y yo digo, no puede ser que la gente sea tan egoísta o que yo sea tan sentida, y al final se arregló, ha pasado por muchísimas etapas, ni siquiera quiero entrar en ello, pero es una historia triste porque no tuvo el final que yo quería, por eso fue el último que terminé de escribir, porque yo quería que funcionara, que lo respetaran. Hay niños que se montan y no tienen que usarlo, lo sobrecargan, eso es un columpio con piezas muy especiales, no son baratas, vine todo de lejos, de Ojo de Garza, no sé si por parte de Barcelona, y la historia tenía que estar presente porque me di cuenta que en verdad no es un columpio, es que un padre tiene una familia, tiene un hijo que tiene discapacidad y quiere que su hijo vaya al parque, y ese niño tiene 11, ¿sabes? No ha tenido su tiempo de ocio, el compartir tiempo en el parque. Piensen ustedes cuántas historias tienen en el parque. ¿Tú sabes qué es criarte sin eso? Verlos desde fuera porque estás aparte de todo y no formas parte de la sociedad. Te pierdes un montón de risas, de anécdotas, de formarte como persona, de saber qué tipo de amigo eres, si el gracioso, si el molestoso, si el líder. No vives la sociedad infantil, te la saltas por alto. Entonces, el columpio tenía que estar sí o sí. Bueno, ahora después de publicidad seguiremos hablando de esta historia, pero la verdad que me parece alucinante. Es que, no sé, me parece que no soy capaz de trasladarla a la sociedad, la historia. Ya lloré mucho por el columpio, que me acaba de lloré mucho por el columpio. Pues nada, nos vamos unos segunditos de nuevo a publicidad y volvemos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Pues ya estamos de vuelta y estábamos hablando precisamente del derecho, ¿no?, de todos los niños y todas las niñas a que menos, ¿no?, que tener un parque y poder disfrutar. Y en este caso, además, tú eres madre, has sido madre joven. ¿Con cuántos? Con 20 estaba embarazada y a los 21 nació ella. Muy jovencita. Y es un tema que también me gustaría preguntarte porque creo que a día de hoy todavía hay muchos prejuicios sobre las madres que deciden tener a su hijo o a su hija y además pues muchas dificultades, ¿no? Porque no hay precisamente ayudas que se diga. No, de hecho me alegro que me lo preguntes porque se cuestiona mucho la edad en la que uno es madre, se plantea que ser madre o padre cuando tengas trabajo, tengas a alguien, una casa, el perro y el jardín para jugar, pero no es así. Yo sé que cuando uno tiene una mejor economía es más sencillo, pero lo que requiere un niño es cariño, es tiempo, es comprensión, es dedicación completamente, 24 horas todo el año, porque no es fácil ser niño, estamos sujetos a nuestros padres, los primeros años siempre todo lo que mamá y papá diga, no deciden nada, y cuando decidí ser madre recuerdo críticas, no tuve muchas felicitaciones, no me arrepentí de ello y creo que lo volvería a hacer una y mil veces más,
porque me atreví a hacer algo que otros no. Es verdad, y puede sonar a risa, pero cuando dije que era madre, mis amigos empezaron a usar condón. Yo no sé si no usaban ellos o no, pero iban a comprar como locos y, oye, y Patricia, ahí me puedo... ¿Sabes? Se asustaron porque dijeron, tienes 20, vas a dejar de salir, vas a dejar de trabajar, vas a dejar de vivir. Digo, no, voy a dejar de vivir mi juventud para regalársela a alguien, para formarla, porque no es ser madre, te lo he dicho, es crear vida, es darle a alguien la posibilidad de vivir, de sentir, de llorar, de sufrir, y se necesita gente, población en el mundo. Yo no soy eterna y con 30 yo no hubiera podido. Yo no me planteo ser madre con 30, ni con 35, ni 40, porque cansa, agota, la diferencia de edad es muy amplia, los contextos también, y yo por lo menos, yo siento que a mi hija la entiendo. Hay temas que ahora que con 7 años me asustan, el tema de la sexualidad, me gusta esta persona, que ella discrimine lo que le gusta y lo que no. Yo le he dicho, pero a ti, ¿qué te gustan las personas? No le digo si niña o niña, digo, ¿quién te gusta? Y ella me dice, a mí me gustan los niños, las niñas son para ser amigas, los niños porque me fijo que son guapos. Entonces ella más o menos ya tiene su propia decisión, pero hay momentos que cuando ella nació fue muy duro, porque mientras, por ejemplo, yo estaba dando a luz, mis amigos estaban en el primer mogollón, y ya notas que rompes la brecha. O sea, esas personas ya no estaban en mi vida porque no tenía tiempo para ellos, no iba a dejar a ella con otra persona para yo salir de fiesta, cambiaba mis prioridades y empecé a ser amiga de las madres de mis amigos. O sea, fue muy brusco de ir a casa de mi mejor amigo, pasar de él y hablar con la madre. O sea, fue como, ¡guau! ¿Qué ha pasado? Se lo tomaron a mal porque no entendían cómo voy a cambiar todo lo que tenía por alguien, pero después me los he encontrado y, perdón, tenías razón, ahora estoy en tu situación, dije, pues yo tengo 7, ya me desentiendo porque es independiente, se baña sola, come sola, que ahora necesita más apoyo sentimental, pero los primeros años te consumen mucho tiempo y no se apoya a la figura de la madre joven. En el colegio te obligan a presentarte, ¿vale? Y recuerdo las primeras veces, hola, soy Patricia, mi hija tiene 3 años, yo tengo 25 y tal, no sé qué, y todo el mundo te miran. O sea, y empiezan los cuchicheos y dices tú, pero que mi abuela me tuvo a mi madre con 17, que antes se parían con, perdón, como conejos y se tenían hijos por mantener las tierras, y ahora no, ahora es caro tener un... Sí, te puedes reír, pero es que pregúntale a tus abuelos, abuelas, alguien a qué edad tenían hijos, que ahora se lleva una vida moderna, una vida sin ataduras, y para los jóvenes no es bueno tener un hijo, es verdad, pero hay que tener un hijo cuando uno crea que el tiempo que tiene no lo quiere para sí mismo. Te digo, cansa también porque es mamá, 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 pero después a la vez que te agradece todo lo que tú haces, el esfuerzo, que me cuenta cualquier cosa, demasiadas cosas a veces, y digo, vale, pero al menos viene a mí para el tema de la sexualidad, qué se siente cuando te crece el pecho, cuando tienes la regla. Dije, pero si solo tienes 7, pero claro, son cosas que se plantea y dices, vale, acude a mí. No tiene la confianza con nadie, por lo menos su pequeño libro de petete soy yo, y se agradece. Incluso ella me dice, pero ¿por qué eres madre tan joven? Porque mis amigas tienen madres mucho más mayores, pero es que tú eres rara. O ¿por qué pasas tanto tiempo conmigo? ¿Por qué no te vas por ahí? No está acostumbrada a ver a otras figuras maternas o paternas de que si te dedica tiempo, pero a lo mejor no tanto, o yo que me la llevo a todos lados, que parecemos Pili Mili, y entonces no lo comprende, pero hay veces que dice, claro, es que tú querías ser madre, y si quieres ser madre tienes que estar conmigo siempre. Y lo que pasa es que a veces que te choca y apoyos no hay, se ve mal. Ser madre soltera es lo peor que te puede pasar si eres joven. Por ejemplo, sí, que eso es otro debate también, las familias monoparentales. Muy mal visto, seas mamá, seas papá, si estás soltero, yo nunca hablaré de lo que ha pasado porque eso es una cosa que le concierne a ella, pero cuando lo digo, tengo a mi hija y la otra figura no existe, pero no porque no exista no significa que sea mala persona, no sabemos si está vivo, si está muerto, si yo no me entero a tiempo o si no quiso. Hay 1.000.000 de razones, pero lo que importa es que esté bien, porque hay casos de que el niño o la niña cuenta con las dos figuras, pero las figuras no están presentes. Conozco a muchos padres que encasquetan a los niños así, los abuelos, toman, cada 2 por 3, y yo encasqueto muy poco, o una reunión que me surja con mi grupo,
y poco más. Entonces no se valora. Los abuelos al final son los que están educando. Y es una pena que no se apoye la figura de la mujer joven madre o el padre, porque no todos hacemos lo mismo. Yo, por ejemplo, mis preocupaciones es cómo va vestida, si está bien atendida, qué necesita, tiene vida social por la tarde. Hoy quedé con Pepito para ir al parque, no te olvides, pues ya pospongo y al final es ella, pero sé que es una etapa y que cuando llega a los 12 va a decir chao, cuando venga a los 15 va a pasar de mí, pero al final del ciclo, cuando tenga la edad suficiente para valorarme, volverá. Y ahora tengo que estar presente cada día, aunque a veces sea difícil. Yo creo que es un tema que siempre hemos hablado muchas veces, y es que la mujer realmente da igual, porque si lo tiene antes de los 30 años, será madre joven y tendremos los prejuicios que está diciendo porque tan joven, no tiene vida, no quiere vivir su juventud, qué hace, su economía. Pero ¿y si lo tiene después de los 30? Eres muy vieja. Qué egoísta, es vieja, claro, lo va a tener ya, primero ella. Siempre vamos a estar cuestionadas, creo yo. Sí. Sí, el estigma de la mujer joven es algo que además que reivindicamos del feminismo y desde la juventud y desde la mujer joven. Es lo que decimos, si hay una mujer joven, algo ha hecho mal. O sea, no algo ha hecho mal, sino habrá sido un error, no quería, y además vives que puede ser un error, pero no un error, sino, es verdad, yo fui un gol. y mis padres estaban felizmente juntos y me criaron los dos, y vamos, y he tenido una infancia con dos padres. Pero y nadie les criminalizó por eso, es lo como estabas comentando, nadie los criminalizaba por eso, pero ahora nosotros es como, no saben qué son unos inconscientes, y los vas a tener, y además te lo cuestionan, y lo vas a tener, o sea, estamos peleándonos para conseguir que la ley del aborto siga, o sea, porque la gente, hay un gran colectivo en contra de la ley del aborto, y después me sigo encontrando con la criminalización, si los tengo también, y después pasan los 30, y ¿qué haces con tu vida? ¿No estás casada? ¿Y cuándo vas a ser madre? Ah, ¿que no quieres ser madre? Ya cambiará. No, también tengo derecho a no querer ser madre. Por supuesto. Es como, si eres madre mal, si no eres madre también. No han caído nada, una opinión satisfecha con ese término. Claro, y lo que me estabas comentando, no hay ayuda. Nadie ve, hablamos de un montón de reivindicaciones, necesitamos un montón de ayudas, pero nadie te ayuda, nadie te ofrece facilidades. ¿Qué me chocó a mí? En la escuela infantil hay unas plazas que dan al Estado para ayudar a las familias monoparentales. Pues resulta que por no estar reconocida por la otra parte, mi plaza es la última para las escuelas, para los colegios. Ella entró la última en 3 colegios. Se da más apoyo a las 2 partes, 2 economías que aporten, y a nosotros que tenemos menos, no. Yo no pido más apoyo que otros, pero pido que se ignore que no exista la otra parte, porque hay muchos casos de que hay papis que no tienen a la madre y la madre pasa el dinero y no cumple con su papel, porque no es pasar dinero. El dinero se va, es pasar tiempo. Pero en cuestión de educación, mi hija es la última. No, me parece que mientras más probabilidades tienes, o más... Sí, entre más gente menos y más personas haya, más le interesa al final para ellos, para los estudios. Y yo cuando lo vi, en primaria sacan 40 plazas, la última en 3 colegios, y lo pregunté, no, es que por el tema de la economía, por el tema de estar reconocida, tiene más prioridad las otras personas que tienen a las 2 figuras. Wow. Me parece muy llamativo tu conclusión de no se trata de más dinero, sino de más tiempo. Sí. Porque al final lo que te demanda un niño o una niña es que pases tiempo con él, no que su padre sea rico y tenga mucho dinero y le compre muchos juguetes, sino que esté ahí. Mira, vete al parque, ahora que vamos, sí siguen abiertos, no. Mira cuánta gente hay en el banco mirando a los niños y cuántos tienen móviles en la mano. Reconozco que a veces cojo el móvil para evadirme, pero siempre juegas conmigo. Y hay momentos en que dices, me apetece, y otros que no, porque quiero que sea independiente y se separe mi figura. Pero sé que habrá un punto en que no quiera que juegue más con ella. Por ejemplo, ahora es, dame un beso en la entrada antes de llegar porque me da vergüenza. Entonces va a perder la inocencia esa y voy a pasar a un segundo plano. O cuando jugamos a un 2-3 caravanajes que le encanta, siempre aparezco la flautista de Amelín, que me vino un montón de niños, porque no hay padres o madres que jueguen en el parque dentro con ellos. Es decir, es como, con perdón, un parque de perros. Pones el perro allí, el perro juega y después lo recoge. Porque hay padres y madres que sacan a los niños, no pasear con tu hijo. Cierto, sé que puede sonar un poco brusco, pero es así. Yo hay momentos que le digo, mira ella, juega tú sola,
para que se le quite la timidez, para que conozca a otras personas, pero hay momentos en que digo, voy a jugar con ella porque, oye, a esa edad era divertido que mi madre se sentara a jugar conmigo o mi padre. Y es algo que ella valora y muchas veces sus amigos dicen, oye, que tu madre también puede jugar si quiere. Y digo, gracias. Y es muy gracioso. O que de la clase ya me mandan cartas para mí, dibujitos, y yo digo, dice, yo no sé por qué te mandan cartas, y yo tampoco. Qué gracioso, es que al final lo que los niños y niñas están demandando es eso, tiempo que pasen con ellos. Y luego también muy importante, porque para mí cuando te conocí ha sido todo un descubrimiento, porque quien me conoce sabe que una de mis grandes banderas es la defensa al final de la ley del aborto, pero no es tanto la ley del aborto, es el derecho a decidir, es el derecho a que la mujer pueda optar libremente entre pues abortar porque considera que no es su momento o porque no tiene ningún tipo de interés, o bien poder ser madre porque decide que sí es su momento y quiere dar vida, como tú bien reivindicas. Y además creo que al final la edad no tiene nada que ver, porque yo que te conozco a ti, conozco a tu hija, tienes una niña estupenda. Gracias. Que está maravillosamente criada y educada, y no veo yo que... Y como tú dices, luego... Te voy a contar algo que te va a chocar. Yo cuando me enteré que estaba embarazada tenía la regla falsa, embarazada. Me vino todos los meses hasta que en el tercer mes me dejó de venir. Y ya molestias, cambios en el cuerpo que descubrirán si desean o no entrar en este mundo, no se los quiero adelantar. Y estaba justo en la semana que se podía abortar legalmente. Entonces la matrona me dice, mira, por la edad que tienes y teniendo en cuenta que vas a tenerlo tú sola, deberías de abortar. No me dijo piénsatelo. Me dijo, bebe alcohol, salta, date en la barriga porque aquí se empiezan a crear y se eliminará, se desprenderá. Me dio los papeles para ir a abortar, yo los cogí porque yo no sabía canalizar toda esa información, claro. Y los rellené. Y yo no sabía qué hacer porque tengo 20, tengo que decidir, tengo que hacer un montón de cosas, y decidí tenerla y volvería a hacerlo, y muy orgullosa de ella. Y cuando estaba dentro del edificio, te hacen una serie de preguntas, cómo es, importa mucho cómo se tiene al bebé. Y dije, si me das una patada, te juro que te tengo porque quiero tenerte. Noté un estallido en la barriga, o quise creer que fue eso, y la tuve. Pero cuando yo me enteré que estaba embarazada, no tuve miedo. No me dio miedo decírselo a mi familia, a mis amigos. Me dio miedo no decidirme por ella. Era la primera vez que tenía la seguridad de que algo que nunca pude compartir, lo iba a entregar. Y todo lo que no digo, no hago, es ella. O sea, para que tú veas que cuando te quedas embarazada a esa edad, ni siquiera te aconsejan qué hacer, te dicen qué tienes que hacer. No fue capaz de decirme, mira, tienes una semana, plantéatelo porque es una decisión que te va a marcar tu vida. No, tienes que abortar porque tienes 20 años y te va a cambiar la vida. Y le dije, pues que me la cambie. Yo creo que una decisión que para mí es súper valiente, porque yo la verdad que reconozco que tomaría la contraria. También el aborto es valiente, pero abortes o no abortes, que sea para siempre, que no te arrepientas. Es lo único que yo puedo decir. En eso estoy totalmente de acuerdo. Conozco personas que abortan y después tienen segundos hijos, y el recuerdo del primero creo que debe de ser doloroso. Sí, yo creo que sea al final lo que debemos de reivindicar es, como digo, el primero, el derecho a la información. Oye, tienes estas dos posibilidades, esto y esto y esto y esto. Y luego libremente que la persona decida en base a su situación, su voluntad, su posibilidad y lo que crea conveniente, como tú muy bien dices, pues que no se arrepienta. Ha sido rápido, pero ya hemos llegado al final del programa. No te hemos exprimido lo suficiente, te daría para otro programa. Pero la verdad que, Patricia, ha sido un grandísimo placer. Y lo mismo digo, gracias por tener la mente abierta, y si necesitáis ayuda para algo de accesibilidad, me ofrezco voluntaria. Estupendísimo. Y bueno, Brenda, como siempre, nos veremos en el siguiente programa. Así que muchas gracias a todos y a todas por vernos. Será en el próximo.